La publicación esa que veis justo ahí en la pantalla, que es de la que vamos a hablar, habla sobre el estrés y cómo afecta al rendimiento académico, pero no es un estudio en concreto, sino que es lo que se llama una revisión, ¿vale? Una revisión científica en este caso. Una revisión, como el propio nombre nos puede dar la idea, sería pues una publicación en la que personas expertas, o una persona o varias, en algún tema, o que investigan algún tema y demás, pues precisamente revisan lo que hay publicado sobre eso, artículos, experimentos, investigaciones y demás, y exponen en un paper, una publicación, pues el estado de ese, ¿no? De la cuestión que estén investigando. Y en este caso, pues lo que comentaba, estudian cómo el estrés afecta al rendimiento académico, pero a través de algo que estaba mencionando antes, de algo llamado la memoria de trabajo. Y es que realmente eso estaría en medio. Sería cómo el estrés puede afectar a la memoria de trabajo y esa memoria de trabajo afectar al rendimiento académico. Claro, ¿qué es esta memoria de trabajo? El estrés lo conocemos, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Nos suena, sabemos lo que es el estrés, cualquier persona del mundo ha escuchado el estrés y lo utiliza en su día a día, esa palabra. Pero esa de memoria de trabajo, justo estaba comentando que para entenderlo, el símil que mejor puede servir, yo creo, es compararlo con la memoria RAM de un ordenador. O sea, sería nuestra memoria RAM. Decía que una definición ya más técnica sería ese sistema cognitivo que permite mantener y manipular la información de forma temporal mientras realizamos una tarea. Y el ejemplo que puse antes era como, por ejemplo, retener números mientras hacemos un cálculo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Porque por la palabra memoria podríamos pensar que simplemente es recordar. Y no, en este caso es utilizar esa información durante ese tiempo, retenerla. Entonces, vale, estaba explicando, antes de ir a lo que se encontró, o sea, que vieron en esa revisión, por qué se estaba estudiando. Y es que se ha visto que en los últimos años ha habido un aumento del estrés y de la ansiedad, principalmente en las generaciones Millennial y Z, pero no solamente en esas, pero especialmente en estas. Y hablan de unos factores que están afectando o haciendo que haya este aumento del estrés. Aquí he puesto los que marcan en la revisión, pero podéis poner en el chat los que queráis y eso lo vamos viendo después, ¿vale? O sea, cuando termine de comentar estas diapositivas. Que, por cierto, que después esto vamos a volver sobre ello, o sea, podemos volver a verlo. Si tenéis, decís, esto que hablaste antes, pues puedes volver a ponerlo. Esto lo podemos volver atrás sin problema. Pero bueno, que mencionan la mala higiene del sueño, el mayor uso de redes sociales, la presión académica y los problemas en las relaciones sociales, como algunos. De hecho, nosotros en los directos esta semana hemos hablado, por ejemplo, del tema hormonal, que aquí no lo tienen en cuenta, ¿no? Pero aquí hablan de estos, de cómo pueden afectar al aumento del estrés. Y en la revisión explican que la memoria de trabajo, o sea, hay investigaciones y se ha visto que es un predictor muy fuerte del rendimiento académico. Por eso se estudia. De hecho, esa es una de las cosas que más me gustaron o que más me impactaron del artículo. Hablan de que la memoria de trabajo es un predictor más fiable de rendimiento académico que el cociente intelectual. Eso podemos incluso hablar después más en detalle solamente de este concepto, ¿no? De que la memoria de trabajo es más importante que el cociente intelectual para el rendimiento académico. En este sentido, claro, la memoria de trabajo dicen que es clave para aprender y para otras capacidades cognitivas. Y en esta revisión, pues lo que quieren ver es precisamente si este aumento del estrés afecta a esta memoria de trabajo, porque puede tener implicaciones en el rendimiento académico. Entonces, dentro de todas las cosas que encontraron, que eso es bastante, una revisión siempre suele tener mucho contenido, yo me he quedado con dos principales, ¿vale? Bueno, antes de comentar sobre todo este es un estudio, una revisión que se centra en investigaciones desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, sí, sobre todo esta primera parte, veis que hay palabras, hay cosas que son más técnicas, porque se centra en qué pasa en el cerebro, ¿no? En este caso. Bueno, primero hablan de que hay que diferenciar entre dos tipos de estrés, entre el estrés agudo y el crónico, que no sería lo mismo. Por el propio nombre ya más o menos intuimos de qué van. Uno más intenso y más repentino, y otro más alargado en el tiempo, una exposición más prolongada. El estrés agudo supondría una... Bueno, aquí hay una errata, no sé por qué no sé... Ahí está.
liberación de noradrenalina y glucocorticoides, que es lo que ponen en las investigaciones, que encontraron que afectaría a la memoria de trabajo y, por tanto, y se vio posteriormente a un peor rendimiento académico. En el caso del estrés crónico, también afecta al rendimiento académico, sin embargo es por otros mecanismos. Dicen que el estrés crónico generaría unos cambios estructurales y funcionales negativos en diferentes partes del cerebro que afectaría a que tendría la memoria de trabajo menos recursos y afectaría también al rendimiento académico en este caso. Es por estos dos mecanismos afecta tanto en un caso como en otro. Y otra de las cosas que encontraron que me gustó bastante es la siguiente. Y es que hablan de que el estrés no siempre es negativo. Y hablan de estos dos conceptos. Hablan del concepto del buen estrés. Que sería aquel en el que hablan literalmente, dicen que serviría para movilizar recursos neuronales y alcanzar objetivos. Esto seguramente nos suene de haber visto o escuchado alguna vez el concepto de estrés como gasolina para llegar para hacer cosas, ¿no? Para motivarte. Un poquito de estrés puede venir bien. Eso seguramente lo hayamos visto alguna vez, ¿no? O escuchado. Claro, que lo contrastan. Hablan de ese buen estrés, lo comparan, lo contrastan con el estrés excesivo. Cuando es demasiado, pues se genera una carga cognitiva muy alta. Cuando es demasiado alta, sería contraproducente y dificultaría el aprendizaje. De hecho, en este punto hablan de que quieren seguir investigando. En el futuro sería interesante ver cómo reducir esa carga cognitiva, disminuyendo ese estrés, puede estar interactuando con el aprendizaje, o sea, ir controlándolo más, ¿no? Ir dando más fino aquí. Encontraron más cosas, ¿vale? Pero ya voy a ir a la parte de conclusión, porque ya os digo que encontraron más cosas interesantes. Pero en resumen, diríamos que se vio que el estrés afecta a la memoria de trabajo y que esta, que está muy vinculada al rendimiento académico, de manera que también se ve afectado el rendimiento académico. Y hablan en las conclusiones de otras cosas que los he puesto porque, aunque no era el tema principal, porque se centra en la memoria de trabajo, también habla de que afecta el estrés a otros procesos cognitivos y que genera, entre otras cosas, desmotivación, baja autoestima y pocas habilidades de afrontamiento. Que esto también lo dejo aquí porque yo creo que puede dar también pie a muchas ideas, ¿no? Entonces ahora ya nada, ahora voy a cambiar la pantalla, ya pongo el chat y ya pues, espera, voy a cambiar un momento así, pongo esta pantalla y esto aquí. Vale, siempre pongo estas preguntas un poco por si no tenéis idea o por si, pues para ir orientando. Bueno, claro, el chat a ver si se ve ahora, voy a probar a escribir porque como se ha reiniciado esto, no tengo claro que se vea el chat, si no lo voy leyendo yo, ¿eh? Pongo la exclamación, vale, sí que se ve. Antes había escrito, bueno, escribía por aquí Tortuga, solución, no trabajes. Claro, esta es una de las soluciones. Pero bueno, como preguntas, ¿qué me he planteado yo y que he puesto? Siempre pongo aquí como de referencia, para que pues, podéis responder o no. O sea, esto simplemente son orientativo. ¿Qué os llamó más la atención de lo que he comentado? Y si tenéis alguna duda sobre esto de memoria de trabajo, es decir, sobre qué implica o... Bueno, en inglés se llama working memory. Me lo digo por si a lo mejor habéis visto en inglés, pero en castellano sería así. ¿Y en qué otras cosas creéis que influye el estrés? A nivel psicológico, obviamente, ¿no? Que vimos en la memoria de trabajo y en el rendimiento académico de forma indirecta, pero también, como decíamos antes, o sea, voy a enseñarlo ahora, o sea, la parte de conclusión, también en la desmotivación, baja autoestima y pocas habilidades de afrontamiento. Realmente, casi en esta pregunta sería ¿en qué no afecta el estrés? Porque es una de esas cosas infravaloradas, como la salud mental en general, que afecta a muchísimas cosas seguramente de las que podemos pensar de primeras. Yo, en mi caso, que me llamó la atención, creo que ya os lo comenté, es el hecho de que, o sea, no es en sí del propio, no es el núcleo de las conclusiones, porque esto más o menos yo me digo, bueno, pues me lo espera, o sea, lo leo y digo, no me sorprende. Pero sí que me sorprendió que la memoria de trabajo sea un mejor predictor del rendimiento académico que el cociente intelectual, porque sobre todo yo creo que en generaciones pasadas siempre se asumía pues a ser listo, el sacar buenas notas, o sea, una persona que es muy lista, muy inteligente, que se le quedan las cosas con nada, o ser muy aplicado, es decir, ser muy estudioso, tener esa constancia y tal, que obviamente es importante. Pero la memoria de trabajo es algo que es distinto, o sea, no tiene que ver con la inteligencia, con el cociente intelectual,
o sea, inteligente en ese sentido. Y tampoco en cuanto a ser aplicado, porque tú puedes ser muy aplicado y estudiar muchas horas y tener una memoria de trabajo pues no muy entrenada para entendernos, o sea, una poca RAM, como decía antes Tortuga también, antes de que se cortase el directo anterior, que la RAM está muy cara. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención fue eso. En parte no me sorprende, porque es una de las cosas subestimadas, ¿no? También dudas de memoria de trabajo, pues esto ya nada, o sea, en mi caso como no me sorprenden cosas de la memoria de trabajo, porque obviamente pues al estudiar psicología pues estoy más acostumbrado a verlo. De hecho, como anécdota así personal, uno de los principales, no sé si es el creador del concepto, pero sí que uno de los principales partícipes de este concepto de memoria de trabajo, si no me equivoco, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero creo que esto es de los más grandes, digamos, en este concepto. Se llama Alan Baddeley, me parece. Creo que era Alan, no sé si, creo que sí, pero Baddeley, es con 2 Ds. Y yo fui a un congreso a presentar, en este caso, pues cuando estaba trabajando en el laboratorio y demás, un congreso en el que estaba él. Entonces, claro, yo recuerdo verlo y es como, para que os hagáis una idea, a ver, no es el Einstein de la psicología, pero sí que yo recuerdo cuando iba a ir que mis jefes de laboratorio y demás me decían, oh, va a ir Baddeley, como, claro, es una superestrella, entre comillas, o sea, el manual de psicología de la memoria, yo recuerdo que estaba él como autor, ¿no? Era el manual de referencia. Entonces, digamos, era un famoso dentro de ese mundillo. O sea, yo estuve compartiendo su mismo espacio. No le hablé, o sea, estaba en dudas de si hablarle y tal, pero bueno, era un señor así muy mayor. Va a hacer 10 años, o sea, como pasa el tiempo, ¿eh? Y tampoco quería, porque tampoco, bueno, ¿sabes? Nunca me ha gustado eso, acercarme así sin contexto. Pero bueno, eso como anécdota de personal. ¿Y en qué otras cosas influye el estrés? A ver, es que realmente por eso también he dejado esta parte de aquí. Claro, en cómo el estrés influye en desmotivación también, baja autoestima y pocas habilidades de afrontamiento, que esto también seguramente repercute en el rendimiento académico. Pero es que el estrés realmente yo creo que influye a nivel de salud física en multitud de cosas seguramente. No digo que vayamos a tener más enfermedades por tener estrés, pero es posible que el estrés afecte pues a nivel de tener tanto de conducta, es decir, de que con estrés a lo mejor comes menos y eso hace que tengas las defensas más bajas y que por tanto puedas enfermar. Y también seguramente genera un estrés, el estrés genera una carga tal en el sistema nervioso que puede hacer que te encuentres peor y que acabes enfermando pues en algún sentido. No lo sé, esto estoy diciendo que lo que creo que puede ser, ¿no? En qué afecta, porque la pregunta que tenía aquí puesta es en qué otras cosas creo que influye el estrés. Pero influye seguramente también, habrá investigaciones sobre eso, en la capacidad de concentración. No solamente en la memoria de trabajo, ¿no? En la capacidad de concentrarse, que aquí pues no lo marcan, no lo destacan. En baja autoestima, aquí sí que lo dicen. En pocas habilidades de afrontamiento sí que puede vincularse a lo que iba a decir yo. El estrés puede afectar a las relaciones sociales también, porque al final una persona con mucha carga de estrés va a deteriorar sus relaciones sociales y familiares, va a ser más irascible, va a ser más difícil de soportar para entendernos, o va a querer quedar menos, va a cambiar sus rutinas sociales. Entonces, a nivel de relaciones sociales va a verse afectado claramente por el estrés, que esto es un poco un círculo, porque antes, mira, esta parte de aquí, problemas con las relaciones sociales generan estrés y a su vez también se genera, yo creo, un círculo aquí, ¿no? De el estrés afecta a quedar socialmente y se genera ese círculo vicioso. Por eso, ya no solamente el estrés, sino los trastornos de ansiedad son algo que no es que esté aumentando tanto, sino que afecta a muchísimas cosas. Realmente, a mí menos, no sé si por ser psicólogo, pero me da esa sensación siempre de que es la gran infravalorada, ¿no? La salud mental, en el sentido de que como no puedes verlo con somos muy visuales, ¿no? Entonces, tú si te cortas una mano, eso lo ves y baja, médica. Pero la ansiedad, como se asume, hay gente que lo asume como a ser inmaduro, a debilidad, a pereza, a ser un aprovechado. Entonces, claro, es que afecta a muchísimos niveles. El problema que tiene el estrés o la ansiedad es ese, ¿no? Es difícil
poder defenderlo ante alguien que no está teniendo eso. Una persona que en su vida es la típica persona que dice, no, pues la gente se queja porque quiere, la gente pues se queja de trabajo porque quiere, se queja de no sé qué, tal. Y es una blanda, una débil, un montón de cosas que dice al tuntún sin conocer a la otra persona. O generación de cristal, ¿no? Son blanditos o no sé qué. Cualquier persona, hay mucha gente que vería esto que... Pero es que hay una diapositiva ahí que no... Esta diapositiva la voy a enseñar. Esta, la comento ahora, si por encima, esta no la comenté, esta la había eliminado, pero como no se guardó con el apagón, se ha visto que en exposiciones al estrés en edades tempranas genera mayores déficits de memoria de trabajo. O sea, son especialmente vulnerables los niños pequeños. Entonces por eso tenía esta. Pero al final la descarté porque tampoco... Había muchas conclusiones que tampoco quise ir meter. Pero el tema de la millennials y generación Z, esto seguramente mucha gente dirá, no, es que son más débiles, sociedades acomodadas generan gente débil. Esas típicas cosas así que se dicen, ¿no? Así al tuntún, ¿sabes? De quedan bien, lo dicen gente desde una poltrona, ¿no? Un filósofo liberal lo dijo, no sé qué. Gente todo muy basado en palabras que dijo gente con la falacia de autoridad. Que yendo a la hora de la verdad, claro, ves a los millennials, generación Z, se encuentran en un entorno social con amenazas de guerras, inestabilidad económica, inestabilidad de vivienda. Eso genera posiblemente pues mala higiene del sueño. Estoy seguro de que en muchos casos, incluido el mío, hemos tenido una mala calidad del sueño por el estrés de, por ejemplo, no encontrar trabajo, ¿no? Eso genera ese momento de estrés y puede afectar el rendimiento académico. A mí me pasa que yo ahora mismo, o sea, ya he terminado mis estudios hace unos meses, ¿no? El último que hice. Pero había días que no era capaz de estudiar bien. Porque no era capaz de concentrarme, por ejemplo. Y en eso también, o sea, obviamente la memoria de trabajo afecta. Tú si tienes que hacer un examen y tienes que recuperar muchas cosas de la memoria a largo plazo para entendernos, ¿no? Que tenemos conocimientos que tenemos y utilizarlos rápidamente para resolver problemas y demás. Tú si estás ante una situación de estrés crónico en el que, por ejemplo, estás expuesto, pues eso, ¿no? Todo ese tipo de problemas que no me ha dado algunos, o sea, inestabilidad económica, problemas familiares, lo que sea, vas a rendir peor. Y el tema es que precisamente ante ese tipo de personas suelen culpársele porque es como... Si se quejan, van de víctimas, ¿no? O sea, se dice, si se quejan son victimistas, se quejan cuando hay otra gente que aprueba y está peor que ellos. El tema de estar peor a nivel de estrés no es algo objetivo. Al final puede haber gente que en situación objetivamente peor tenga menos estrés, porque eso influye en muchísimas cosas. La educación que hayas tenido, otros factores que no están teniendo a lo mejor en cuenta, a nivel de entorno, incluso de, pues eso, de religión, a nivel de fe, ¿no? De cómo planteas la vida y demás. O sea, hay muchísimos factores que pueden afectar. Entonces yo aquí siempre he sido un defensor. No soy defensor per se de la generación Z o millennials por vicio, sino que, claro, yo creo que muchas veces en estas cosas están muy politizados. Yo creo que gente habla a lo mejor muy desde su equipo de fútbol, ¿no? Yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de centro, yo soy crítico, yo soy del Madrid, yo soy del Barça. Entonces, los eslóganes tipo... Nada, es que la gente no quiere trabajar. Es que la generación de cristal. O al contrario, es que los otros no sé qué. Es como, a ver, tú analiza los casos, ¿sabes? Y al final, sí, entender que todo es súper... o sea, hay muchísimos factores que tienen que ver... Es decir, en el estrés aquí ponen 4, pero hay muchísimos más. Y que eso afecta a cómo te desarrollas. Por eso hay tanta variedad. Al final, cada persona es distinta, pero no porque sea per se distinta a nivel genético, sino a nivel de lo que le pasa. Al final, de la sensibilidad de cada persona hace que afrontes una cosa de una manera u otra, la educación que tuviste, los vínculos que tuviste de pequeño, de adulto, los traumas, etc. O sea, hay muchísimas cosas que pueden afectar. Entonces, claro, a la pregunta, esto venía de ¿en qué otras cosas influye el estrés? Pues casi en qué no influye, ¿no? Aquí se centra en la memoria de trabajo, pero influye en muchísimas más cosas. Y el problema del estrés es lo que comentaba con las relaciones sociales, que se genera muchas veces ese círculo vicioso, ¿no? Te aumenta el estrés, no te concentras tanto, por ejemplo, y no eres capaz de sacar a lo mejor
un curso, imaginemos, ¿no? O asignaturas de un curso que mejoraría tus posibilidades de encontrar trabajo para reducirte ese estrés. Entonces, tú no apruebas esos exámenes, no consigues ese título y aumenta tu estrés. Y aumentar ese estrés vuelve un círculo vicioso de no sacar buenas notas y demás. Por eso, bueno, de hecho, en la revisión sí que hablan, aquí lo ponía un poco por encima, de reducir la carga cognitiva en el aprendizaje para futuras investigaciones. El tema es, habla mucho de esto, ¿no? De cómo diseñar estrategias para, para manejar mejor el estrés y reducir la carga cognitiva de manera que se pueda aprender de una forma mucho más eficiente sin saturar a la persona. Y eso es extremadamente... O sea, eso es hilar muy fino, ¿no? Porque al final depende mucho incluso de cada persona. Por eso en aulas muy grandes, algo que para una persona no supone mucho estrés, para otra sí. Entonces, ese problema, yo, no sé qué opina la gente que trabaja en docencia, ¿no? Pero yo creo que la mayoría prefiere trabajar con grupos más pequeños, pero precisamente por esto, porque pueden adaptar la carga de trabajo para que no suponga un estrés muy grande, encuentre ese punto clave en el que hay un buen estrés, ¿no? Hay un estrés de, vale, ese nivel justo para que le suponga un reto, pero que sea capaz de hacerlo, que necesite aprender algo porque no supere esa carga suficiente y que se vea a esa persona, claro, con más autoestima porque es capaz de hacer las tareas, se ve capaz. A lo mejor al lado de otra persona son cosas mucho más fáciles que otra persona, pero es que el tema es intentar, claro, ese es otro de los problemas, ¿no? Intentar compararse con tienes que hacer todo, tienes que hacer el nivel God. Que bueno, esto claro, me está llevando a una cosa que pensé en su momento y que aquí no he hecho todavía ningún vídeo de inteligencia artificial porque es algo sobre lo que todavía no quiero profundizar demasiado, pero hay una de las cosas de los argumentos que he escuchado muchas veces. Tiene sentido, con lo que estamos hablando, de aprendizaje y demás. Una de las cosas que he escuchado es si de los argumentos en contra, digamos de miedo, ¿no? Es si hay una IA que es capaz de hacer mejor que tú una cosa, ¿cuál es el aliciente para hacerla? Eso es una cosa que he escuchado mucho, ¿no? O sea, si hay una máquina que cualquier IA, cualquier máquina es capaz de hacer mejor que tú algo, ¿cuál es el aliciente de hacerla? Para mí es un argumento, o sea, bastante pobre. Porque ahora mismo, a día de hoy, la mayoría de personas en el mundo que hacen cosas motivadas por hacerlas porque les gusta, saben que hay gente mejor que ellos y que nunca van a llegar a ese nivel. O sea, porque el rival no es Messi. O sea, es como si decimos, claro, Messi es el nivel top de fútbol. Entonces, tú cuando juegas con tus colegas y quieres dedicarte al fútbol y juegas en un equipo de tercera división, claro, como yo no voy a llegar a ser Messi nunca, no estoy motivado. No. O sea, tú juegas porque te gusta y porque estás motivado en ser mejor tú cada vez, lo mejor posible. Intentando llegar, ojalá, al nivel de Messi. Pero sabiendo que no lo vas a llegar, objetivamente. Lo sabes, ¿no? Pues, claro, me parece un argumento muy malo en ese sentido. Porque la motivación viene de encontrar ese punto de estrés bueno para que sea un reto y mejorar. Mejorar si quieres mejorar. A lo mejor tu objetivo no es ser el mejor técnicamente o el mejor matemático, simplemente es disfrutar de las experiencias vitales de día a día sin buscar ese propósito de ser el mejor en algo, sino el propósito es disfrutar de lo que tienes y no necesitar más, que al final pues es algo más difícil de lo que parece. Pero bueno, vale, un segundo, déjame poner las preguntas para aquí, que me he ido mucho del tema. ¿En qué otras cosas influye el estrés? Pues en muchísimas cosas. Seguramente hay estudios, investigaciones y revisiones sobre el estrés a muchísimos niveles. Estrés y la ansiedad, ¿no? Que los trastornos de ansiedad, bueno, al menos cuando yo estudié, vamos, principalmente, aunque este último año que me presenté al PIR también estaba vigente. Los trastornos de ansiedad y los digamos, depresivos, pero los de ansiedad sobre todo son de los más comunes, ¿no? Son los más habituales. De hecho, si conocéis gente que está de baja médica por salud mental, pues seguramente esté por trastornos de ansiedad o trastornos de depresión. Hay otras patologías en psicología, obviamente, ¿no? Que conocemos, pero son los más comunes. Y de hecho el estrés por el ámbito laboral, aquí ni siquiera se centran en el estrés laboral, o sea, no están hablando específicamente, aunque es una fuente muy grande de estrés. O sea, el estrés puede venir por no encontrar trabajo, el estrés puede venir por la presión académica, como ponía aquí, ¿no?
por un montón de cosas puede generar estrés y a su vez el estrés puede afectar a muchas cosas. Quise tratarlo porque el estrés, aunque sea algo muy conocido, me interesa también la perspectiva de ver que puede tener huellas muy distintas en el cerebro, eso para empezar. No es lo mismo un estrés, digamos, un pico muy alto de estrés temporal, rápido y corto, y un estrés crónico. Ambos afectan, y los dos juntos pues ya es el caos. O sea, tener estrés crónico y agudo puntualmente pues es caos. Por ejemplo, en trabajos de gente que conozco hay picos de estrés agudo, ¿no? En temporadas. Hay mucho estrés durante un tiempo. Aquí también hay una errata. Espera, que... Ahí está. Que puede afectar al rendimiento académico en exámenes, por ejemplo, ¿no? En exámenes en épocas de estudiantes. Hablo de estudiantes porque hablan de rendimiento académico, aunque hay gente como yo que ya ha pasado esa edad de la universidad hace tiempo, porque hoy en día se estudia durante toda la vida. Entonces, el rendimiento académico también puede ser extrapolable seguramente al rendimiento laboral, siempre que tenga esos elementos parecidos al ámbito académico, ¿no? De aprender. Digamos que se aprende peor. Entonces, si hay un estrés agudo, también afecta, y estrés crónico también. A ver, para mí siempre voy a ver peor, o con peores ojos, al menos a nivel personal, no sé qué opináis, el estrés crónico. Es decir, a ver, estrés agudo, sí que tampoco no quiero enfrentarme, por ejemplo, a un trabajo, imaginemos, en el que hay picos de estrés, en el que te quieres tirar de un puente, porque no querría un trabajo así, pero puestos a elegir, prefiero unos días de estrés agudo a estar siempre con estrés, aunque sea más débil, no o sea, más crónico. Entonces, si tuviese que elegir, obviamente, pues entre dos malos, pues elijo el agudo. Pero vaya, que si se puede tener ninguno. De hecho, por eso no me gusta tampoco, o sea, no me parece un buen síntoma. Aunque luego hay estrés, obviamente, en un trabajo, ¿no? Pero no me parece un buen síntoma en aquellos trabajos en los que cuando buscas un empleo pone tolerancia al estrés. Eso, o sea, tolerancia es que va a haber estrés sí o sí. Y cuando hay un estrés de estrés, no es un estrés, claro, es el estrés de la derecha, no es el estrés de la izquierda. Porque estrés hay en todos los trabajos. Es decir, si es un trabajo en el que estás creciendo, estás haciendo cosas constantemente, siempre va a haber ese estrés. O sea, porque estás en un trabajo que sí que es verdad que a lo mejor es monótono y ya no tienes nada que hacer, pues te puedes aburrir, no hay ningún estrés. Pero en un trabajo bien planteado hay un estrés bueno. Entonces, cuando te hablan del estrés en ese tipo de trabajo, suele ser un aviso de, uy, va a haber estrés excesivo, vas a tener que aguantar y comerte tus emociones y ya te las pagarás un psicólogo. Esa es la sensación que me da. O sea, cuando las veo muchas veces escrito. He visto incluso ofertas de abstenerse gente, pues así, nomás esta palabra que me gustó mucho, que es abstenerse timoratos. Y a mí me ha parecido muy irrespetuoso. O sea, es como, estás llamando timorato a una persona que no quiere, a lo mejor, estar explotado en condiciones por un mal trabajo de otras personas. Porque si hay un trabajo en el que hay mucho estrés, muchísimo estrés, es por problema de arriba. ¿Por qué? Porque con una buena gestión, con más personas trabajando para gestionar el trabajo, que serían menos beneficios para los de arriba, siendo sostenible, se podría llevar. Al menos es mi punto de vista, pero bueno, esos son temas laborales. Aquí estamos con el ámbito académico, así que me quedo con eso. Entonces nada, no sé si tenéis alguna duda por ahí. Bueno, David decía eso, que afecta a muchos niveles el estrés. Tortuga antes decía, no trabajes, claro, ahí te quitas el estrés laboral, pero tienes el estrés de tener que buscar trabajo, salvo que tengas dinero, que para vivir sin trabajar, que eso te quita fuentes de estrés, pero ojo, también quiero recordar que eso también lo hice en uno de los primeros vídeos que hice de VSico, no sé si sale, pero el nivel de felicidad general es igual independientemente del nivel socioeconómico. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Que conste que yo diciendo esto prefiero lo típico de prefiero llorar en un Ferrari, ¿no? Creo que es más fácil arreglar problemas teniendo dinero que sin él, obviamente, un trabajo bueno, porque al final una cosa, la subsistencia yo creo que debe estar garantizada para todo el mundo. Y el estrés que puedes tener por estando ya cubierto eso, yo creo que es un estrés que a nivel de salud mental no pesa tanto. Entonces los apocados no podemos entrar en el canal. ¿Qué tal, Ingua?
Estamos hablando aquí justo de eso, del estrés, bueno, de la memoria de trabajo, que es el concepto que quería traer, la working memory. Y, y nada, eso, que el estrés, que puede ser agudo o crónico, es malo, pero no siempre es malo. Hablan de que puede haber un estrés bueno en este sentido. Sí que hay esa motivación, o sea, al final, obviamente, cuando hay, por ejemplo, exámenes, también pasa esto, ¿no? O sea, cuando hay exámenes que están muy lejos en el tiempo, tú no tienes ese estrés de tener que estudiar ya, entonces tampoco te centras, tampoco te concentras tanto. O sea, hay gente que sí, pero mucha gente necesita esa cercanía, ese estrés de que se está acercando el examen para motivarse para estudiar, de vale, que ya está aquí. Entonces, esa demanda, ¿no? Esa cercanía. Pero bueno, en resumen, básicamente en lo que quería centrarme es en ese concepto de memoria de trabajo, en el cual, como os decía, es más importante la memoria de trabajo que el cociente intelectual. Así que cuando alguien vaya de listo, de súper intelectual, no, es que yo tengo un cociente intelectual de 160, y dices tú, pero la memoria de trabajo, ¿eso qué vale? ¿Sabes? Y ahí decís, evidencia. El artículo es este, ¿eh? Tenéis aquí. Bueno, esta es una publicación, o sea, esto es una revisión. El artículo en el que dicen eso está dentro de esta revisión, o sea, os ponen cuál es. Y ahora de eso, si luego la pereza ganaba, así que ya no estudiaba. Claro, ya era, mira, empezaba el buen estrés, pero no llegaba a moverse los recursos neuronales para motivarse a la acción. Entonces ya llega al punto de estrés agudo, liberabas noradrenalina y glucocorticoides, tu memoria de trabajo estaba ya, ya no iba muy allá, y dices tú, bueno, ya antes que pasar estrés, suspendo y ya estudio para otra. ¿Sabes? Ya no me da. No voy a pasar estrés y voy a suspender. Entonces ya, ya vas para septiembre. Entonces en septiembre ya volverías al pico otra vez de buen estrés. Y aquí, bueno, a ver si hay suerte. Y en este caso pues se plantean un poco mejor las cosas. Pero sí. La memoria de trabajo, ese concepto o esa cosa de psicología que no hablé nunca de ella aquí, creo, de la memoria de trabajo, de la working memory, que claro, como tal no es memoria en el sentido de lo que entendemos como memoria, es más esa memoria RAM, es para entendernos, no es ese almacenamiento de la memoria a largo plazo, de cosas así. Ni siquiera esa memoria a corto plazo, que también es otra cosa que no hay que confundir. Aunque se pueden confundir, pero... Estudiar con tiempo y bien planificado. Bueno, a ver, eso al final... Mira, yo era buen estudiante, pero era buen estudiante porque yo también aprovechaba... Yo me conocía muy bien. ¿Qué pasa? Que luego piensas a largo plazo y dices, hombre, si hubiese sacado mejor nota, hubiese entrado en el máster y tal, pero tampoco es decir, yo tenía el equilibrio entre el estrés para estudiar, pero tampoco es pasarme. Podría haber sacado 10 en todo, como todo el mundo. Al final te pones a estudiar muchísimo, sacas 10, pero encontré mi equilibrio. Entonces, encontrar vuestra forma de planificar, de estudiar. Si ves que os hace falta más tiempo. Pero tampoco eso. O sea, tened en cuenta que si estáis sometidos a un entorno que os presiona, míticos padres, madres o lo que sea, que os están machacando con... No les vale un 8, les tiene que ser un 10. Ese estrés os perjudica. Si sacáis peores notas por culpa de ese estrés, es normal. Entonces, simplemente saberlo. Que es este gran olvidado, la memoria de trabajo y en cómo afecta a las notas. Bueno, y el estrés en este caso, ¿no? Cómo afecta. Entonces, nada. Bueno, por cierto, ha habido un corte, lo digo al principio de directo ha habido un corte. Y ha sido porque ha habido un apagón antes. Espero que no se corte. Ahora ya voy a terminar el directo. Pero ha habido un apagón antes aquí y hace un par de horas también. No sé en vuestras zonas cómo ha ido, si ha habido apagones o no, pero aquí hay un apagón en toda la zona. O sea, el edificio entero, por aquí por Santiago, en otros sitios también ha habido. Un apagón corto, pero bueno. Espero que no vaya más. Entonces, nada. Yo creo que con esto lo terminamos. Conclusión. El estrés afecta a la memoria de trabajo y, por tanto, al rendimiento académico y afecta a otras cosas como la desmotivación, que ahora está tapado por el horario ahí, pero ahí pone desmotivación, baja autoestima y pocas habilidades de afrontamiento, entre otras cosas, como hemos ido hablando.
Entonces nada, eso lo dicho, gracias a toda la gente que se ha pasado por el chat, a Ingua, a Tortuga, David y toda la gente que haya estado por ahí de fondo. Se agradece muchísimo, la verdad, que os paséis por aquí para, pues eso, para charlar sobre estos temas. Y a la gente que estén viéndolo en diferido también gracias. Cualquier duda que tengáis, os recuerdo que estamos de directo normalmente entre semana de 12:30 a 2 a mediodía. Y luego por las noches los jueves. O sea, entre semana de lunes a jueves y por las noches los jueves. Y bueno, si alguien tiene muchísima curiosidad y se queda con intriga por algo, pues me puede preguntar por privado en redes sociales o por aquí por Twitch o lo que sea. Que estoy localizable siempre. Y nada más. Entonces nada, voy a cambiar de pantalla y vamos a cerrar el directo.